Pitten. Hay en la bibliografía creo que está, a ver, me fijo, eh, el último texto que tienen ustedes, el penúltimo, Ortiz Tallo, perfil psicológico de delincuentes sexuales, tienen ahí algunas de estas características que le estoy diciendo. Digamos, Gómez Hermoso habla de estas características en base a su experiencia. Ortiz Tallo es otra psicóloga que hizo un estudio experimental en población penitenciaria. Es decir, hizo un estudio de tipo epidemiológico. Tomó lo dividió en tres cohortes: delincuentes sexuales menores, delincuentes sexuales de adultos y delincuentes comunes. Y buscó precisar las características distintivas de cada grupo de penados. Y en general muchas coinciden con lo que dice Gómez Hermoso. Pero Gómez Hermoso lo hizo de la experiencia clínica con esta población y Ortiz Tallo lo hizo en base a un estudio con técnicas objetivas. Entonces, el texto de esta autora, Gómez Hermoso, se los recomiendo fervorosamente. Puede haber algunas preguntas de ahí. Después, ella clasifica a los agresores sexuales en 4 tipos de agresores. O sea, 4 grandes perfiles: los agresores a desconocidas, los agresores dentro del círculo familiar, o sea, parejas, los agresores a conocida y los agresores de menores. 4 grupos. Era como, dice, un elemento objetivo de clasificación, hacerlo de la víctima. O sea, tenía en cuenta a la víctima, había como una clasificación objetivo, y de estos 4 grupos, acuérdense que está yo no se lo dije, se lo digo ahora, es una psicóloga española. Por lo menos en España, dice Gómez Hermoso, de estos 4 grupos, los más numerosos eran el de agresores a desconocidas, el de agresión dentro del círculo familiar, la pareja, y el agresor a menores. O sea, el 1, el 2 y el 4. En la Argentina, según mi propia casuística, el grupo más representado, por lo menos dentro de población penitenciaria, es la agresión a menores de 16 años. No está muy representado, no está casi representado el agresor a desconocida. ¿Qué es el agresor a desconocida? Es el asaltante, el hombre que toma por asalto, digamos, en un callejón, en un ascensor o en la vía pública, en un descampado, o en un auto, en el coche. Ese sería el agresor a desconocida. Esa es en nuestra población penitenciaria el que menos representado está. Y después habla esta autora de las características personales de cada uno de estos tipos de agresores. Vuelvo a decir, hay mucha información en este artículo, mucha información. Traten de retener lo esencial, lo más importante. Bueno, eso. El artículo de Ortiz Tallo también es otro artículo muy interesante porque, bueno, plantea esto, ¿no? De las características diferenciales en cada uno de estos 3 grupos de delincuentes. Y Ortiz Tallo lo que hace con esto es replicar estudios poblacionales que se han hecho en otros países, y encuentra esto, que hoy hay acuerdo en general en que no hay una personalidad del delincuente sexual, pero sí que hay características de personalidad que facilitan conductas digamos, más desviadas de la media normal.
desviada en ese sentido, no en el sentido de un desvío moral, no vamos a hablar del degenerado, pero sí, digamos que hay conductas que son hipoconvencionales, o sea que están por debajo de lo convencional. Bien, Lourdes, levantó la Hola, manito. profe. Sí. Quería consultarle el teórico pasado, el que fue virtual, al final había llegado a mostrar solo una diapositiva de la psicopatía, pero Ah, dijo que lo íbamos a ver esta clase. ¿Es así? O tipo todo lo que es como los ítems del instrumento, ah. eso es importante como memorizarlo. Sí, a ver, esperen que voy a ver si puedo encontrar la diapositiva. ¿Te acordás? Pero yo le había mostrado los 20, ¿no? No, no, solo la diapositiva esa Ah, y quedamos que lo vamos a ver esta bueno, clase. vamos a ver ahora. Ahí lo estoy abriendo. Espérenme que lo busco porque... eh, bien, vamos a ver. Ahora les comparto. Tengan en cuenta entonces el trabajo de Herr, el que tienen. Bueno, ahora, actual. Yo les había, creo que de esto habíamos hablado, de los 20 criterios, 20 criterios eh, de, de la psicopatía. Yo les había hablado del polimorfismo en la psicopatía. El psicópata norteamericano parece ser que tiene características de locuacidad y encanto superficial muy desarrolladas. Eh, el ejemplo de esto es Ted Bundy. Ted Bundy fue un psicópata que mató, no sé, 20 mujeres por lo menos, se le demostraron, violó y mató en la California de los años 70 y fue condenado a muerte. eh, Ted Bundy se escribe Ted, T-E-D, Bundy, B larga U-N-D-I, griega, Y. Hay una película de él, hay una película que la pueden buscar, la película, o hay un par de películas, pero hay una que es mejor, que es más fiel a la realidad. Y bueno, era una persona que basaba su conducta, la captación de sus víctimas, en su encanto. Era universitario, físicamente era atractivo, generaba confianza y bueno, hacía lo que hacía, sobre la base de esa locuacidad y encanto superficial. El caso que les acabo de reflejar, no, cero, le daba cero. No era ni locuaz ni encantador, todo lo contrario. Hay psicópatas que desarrollan un estilo de vida criminal basada en la versatilidad criminal, el ítem 20. O sea, basado en múltiples habilidades para la estafa, el hurto, el robo. ¿eh? Y hay psicópatas que no son versátiles. Somos son violentos, pero no son ladrones, no son estafadores. Entonces, hay hay múltiples perfiles psicopáticos, es decir, en base a la predominancia de uno u otro de estos 20 ítems o criterios. Todos en general van a tener escasa profundidad de los afectos, falta de empatía o insensibilidad, van a ser manipuladores, impulsivos. Digamos, algunos de estos 20 van a estar presentes siempre, pero no todos van a haber sido delincuentes juveniles, no todos van a ser promiscuos, no todos van a haber tenido problemas de conductas precoz. Bien, entonces en función un poco a cómo se dé,
cómo se distribuya, ustedes tienen que, acá, fíjense, vieron que tiene un número romano, 1 o 2, número romano, ¿no? Locuacidad 1, egocentrismo 1, necesidad de estimulación 2, impulsividad 2, y otros no tienen número, los que están en letras cursivas no tienen factor, que son versatilidad criminal, varias relaciones maritales breves y conducta sexual promiscua. Eso no es ni 1 ni 2. ¿Qué son 1 y 2? 1 son rasgos de personalidad y 2 son conductas socialmente desviadas. O sea, el factor 1 son rasgos, egocentrismo es rasgo, necesidad de estimulación es conducta socialmente desviada. Y, a su vez, los rasgos de la psicopatía, factor 1 y factor 2, que está con número romano en la primera diapositiva, rasgo de personalidad, desviación social. Se dividen en facetas, en 4 facetas. No importa, esto está muy detallado, ni yo me lo conozco de memoria esto, así que no se preocupen. Pero, a ver, cómo se organizan así, ¿no? Por ejemplo, la faceta interpersonal, faceta 1, rasgo de personalidad, faceta 1, locuacidad, egocentrismo, mentira patológica, manipulación, o sea, el 1, el 2, el 4 y el 5. Y en la faceta 2, que es la faceta rasgos afectivos, ausencia de culpa, afectividad superficial, insensibilidad, incapaz de aceptar responsabilidad. Y la faceta 3, que es desviación social, perdón, el factor 2, que es desviación social, faceta 3 y faceta 4. Una faceta que tiene que ver con el estilo de vida y otra faceta que tiene que ver con la antisocialidad. El estilo de vida y necesidad de estimulación, o estilo parásito, o una vida sin metas realistas, o una vida, digamos, un estilo de vida impulsivo, basado en decisiones impulsivas, etc. Y en la irresponsabilidad. Fíjense, son rasgos de estilo de vida, rasgos no, conductas de estilo de vida, pero no son necesariamente antisociales. Hay personas que pueden ser parásitas, o sea, que viven parasitando primero a los padres, luego a las parejas, pero no son antisociales. O que tienen necesidad de estimulación, se aburren mucho, entonces buscan actividades excitantes y no son antisociales. En la faceta 4 sí tiene que ver con la antisocialidad, que es bajo control conductual, problema de conducta en la infancia, delincuencia juvenil, revocación de la libertad condicional y versatilidad criminal. Son facetas ya de desviación social, pero antisocial, claramente antisocial. Así es como se distribuyen los 20 ítems. Esto para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Rasgos y conductas. Y rasgos, tenemos rasgos de relación interpersonal, que tienen que ver con lo interpersonal, rasgos que tienen que ver con la afectividad, y conductas, conductas desviadas. ¿Desviadas de qué? Respecto de un estilo de vida normal, o mayoritario, estadísticamente mayoritario, y un estilo de vida, una desviación más que nada relacionada con la antisocialidad. Bueno, y después, lo que yo no quiero acá, esto es lo que les digo, esto se tiene que comprar el manual. Cada uno de estos ítems, 1, 2, 3, 4, tienen muy precisas definiciones operacionales, y además les dice cómo y en dónde recoger la información para poder ver si el ítem está cumplido o no. Algunos ítems se pueden completar, se pueden puntuar en base a la pura entrevista. Por ejemplo, este ítem. Es decir, por eso está subrayado, y frecuentemente este ítem puede ser completado por la impresión obtenida durante la entrevista. ¿Bien? Se percibe como facilidad para hablar, etcétera, etcétera. Y ese encanto
son personas que involucran al entrevistador, no muestran signos de ansiedad, etc. Bueno, hay una serie de criterios a tener en cuenta en cada uno de los ítems. Yo les decía, fíjense que no se puede confundir afectividad superficial con insensibilidad. No es lo mismo, ni es lo mismo insensibilidad que ausencia de culpa. ¿Eh? Ni es lo mismo incapacidad para aceptar responsabilidades, ¿no? de irresponsabilidad. La incapacidad de aceptar responsabilidades es una faceta, está dentro de la descripción de rasgos afectivos, pero dentro del estilo de vida, hay un estilo de vida irresponsable y no necesariamente lo uno implica lo otro. No necesariamente porque completa el ítem 15, completa el 16. El uno es estilo de vida, el otro es afectivo. Bueno, ¿cómo lo distinguen esto? Y bueno, teniendo en cuenta las definiciones operatorias que da el manual. ¿Eh? El ítem 15, irresponsabilidad, tiene que ver con la habitual falta del cumplimiento de su obligación y acuerdo con los demás, y la incapacidad para aceptar responsabilidad es la renuencia a la hora de aceptar la responsabilidad personal de sus propias acciones. Esto dentro de lo que sería la evaluación del sentido atribucional. Se evalúa en entrevista, el otro tiene que ver con los datos que reunimos de su vida en general. Bueno, con esto simplemente les quiero decir que no es irresponsabilidad lo que yo entiendo por irresponsabilidad, es lo que dice el manual que es irresponsabilidad. ¿Y dónde lo buscamos? Donde dice el manual que debemos buscarlo. Bien, entonces en esto, bien, esto simplemente ustedes tienen que conocer los 20 ítems, poder recordar cuáles son, simplemente retener la dificultad operacional, por eso no va a ser pregunta de parcial, cuál es la diferencia entre incapacidad de aceptar responsabilidad e irresponsabilidad, ¿no? Entre el 16 y el 15, no es una pregunta para este parcial, ¿se entiende? Es para un posgrado esto, es para una especialización en psicopatía, es para, nosotros hicimos un trabajo de exploración, tuvo un proyecto de investigación sobre prevalencia de psicopatía en población penitenciaria neuquina, que quedó interrumpido por la pandemia. No lo pudimos retomar porque después de la pandemia los equipos técnicos que iban a evaluar dentro del penal de Cenillosa y en las cárceles provinciales se disolvieron. Primero dejaron de ir a trabajar porque hacían home office, entonces ya no servía ese trabajo. Y en segundo lugar, cuando se levantó, debido a las malas condiciones en las que trabajaban, etc., todos se fueron renunciando. Entonces el estudio quedó inconcluso y lo retomaremos en algún momento. Pero, digamos, para una investigación sí, teníamos que poder, como íbamos a aplicar esta entrevista, este modelo de entrevista, esta definición operatoria tenemos que tenerla muy, muy a mano, tenemos que conocer la diferencia entre ausencia de culpa e insensibilidad. Las dos son afectivas y las dos parecen que estamos hablando de lo mismo, y no es lo mismo. Insensibilidad es crueldad. Ausencia de culpa es ausencia de remordimiento. Punto. Así sucesivamente con estos 20. Entonces, esto es un poco a lo que aspiramos que conozcan del tema de psicopatía. ¿Quién me había preguntado? Lourdes, ¿era? ¿Por esto? Bueno, esto es lo que les puedo decir y es lo que vamos a tener en cuenta
para esta cursada. Bueno, listo. Estamos para irnos. Julia, levantó un manito. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, bien, ¿Me bien. escucha? Bien. Claro, fuerte y claro. Em, yo estaba con duda porque había empezado a leer el texto de Garrido, el capítulo 16, y ahora entiendo que entra el capítulo 15. ¿Entra todo el capítulo 15 o algunos apartados? Eh, a ver, capítulo 15 era delincuentes sexuales. Sí, delincuencia sexual. No, entra todo, pero ¿cuál es la duda? A ver. Porque estaba viendo y el capítulo 15 y el 16 son similares, excepto que el 15 es más extenso, tiene 90 páginas. Eh, bueno, el tema de delitos, de delito y delincuentes sexuales, yo te diría, ten en cuenta en ese capítulo 15 la introducción a lo que es el delito sexual y completarlo con estos dos textos que yo te estoy nombrando. El texto de Gómez Hermoso eh, y básicamente, y desde una. Porque el texto de los criminólogos es un texto muy. Sí, no había reparado que es tan extenso, 90 páginas. Es un hermoso capítulo. Tiene, claro, un afán de exhaustividad. A nosotros nos interesa el aspecto más psicológico, Julia. Entonces, yo te diría que retengas lo- 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 los aspectos más psicológicos, obviamente que está vinculado a lo criminológico, la psicología aporta a la criminología, claro que sí, y para esos aspectos psicológicos están más puestos de relieve estos aspectos psicológicos en los dos que te digo de las autoras españolas, Gómez Hermoso y Ortiz Tallo. ¿Eh? Así que, en todo caso, a ver, como regla para el estudio, podríamos decir, el texto de Ortiz Tallo es una buena introducción a las variables alteradas del delito sexual, Ortiz Tallo. Después, otros análisis más psicológicos, pero también criminológicos, más sencillos, no tan farragosos, lo encuentran en Gómez Hermoso. Y tomen el texto de Garrido y Redondo para completar algún aspecto criminológico que, que explicite un poco más lo que están en los textos psicológicos. ¿De acuerdo? Yo diría que ese sería un poco, yo lo estudiaría en ese arco. Eh, Tengan en cuenta que, digamos, hay mucha lectura y, digamos, de muchos de estos textos no vamos a poder preguntar de todos los textos. Pero tengan en cuenta esto, que no preguntemos sobre estos textos no quiere decir que el estudio no les haya servido, porque el examen final es una instancia que yo les sugiero que traten de rendir la materia lo antes posible para que no se les convierta en un obstáculo epistemológico la materia. Entonces, ustedes vienen leyendo, estudiando para los parciales, si aprueban los parciales, el final rendido en un lapso de tiempo prudencial, o sea, no necesariamente en el primer llamado, ¿eh? Quizá en el turno de septiembre, octubre, esas mesas que se ponen entre los turnos oficiales. Bueno, pero de acá a fin de año, supongamos, traten de rendirla, porque después se le va a ir dificultando la relectura y esto lo digo por experiencia. Entonces, digo, le estoy diciendo dos cosas a la vez.
Que el hecho de que no preguntemos sobre algunos de estos textos no quiere decir que sea tiempo perdido haberlo leído. En segundo lugar, le estoy diciendo que en el final es la instancia de integración de todos estos conocimientos. Por eso somos reacios a la promoción sin examen. El examen final es una instancia de integración. Si no hay integración, no hay un buen fruto al final del recorrido. Y por esto, y por estas dificultades intrínsecas y extrínsecas que tiene la cursada, es que les sugiero que rindan la materia lo antes posible. O sea, 3 en 1. 3 perlitas en 1. Bueno, Gracias, ¿listo? profe. No, de nada. Bueno, nos vemos el lunes. ¿Listo? Excelente, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, que tengan buenas noches. Gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego.